El miedo es una de las emociones más poderosas que experimenta el ser humano. Puede aparecer en la mente sin aviso, puede nacer de recuerdos, de amenazas reales o imaginarias, de heridas pasadas o de incertidumbres futuras. El miedo tiene la capacidad de paralizar, de nublar el pensamiento, de hacernos dudar de quiénes somos y de lo que Dios ya ha dicho sobre nosotros. Muchas veces, no se manifiesta como un grito, sino como un susurro constante que desgasta el corazón. Y es por eso que necesitamos detenernos, respirar, abrir el alma delante del Señor, y permitir que su luz entre en los lugares donde el temor ha intentado construir habitación. Hoy vamos a caminar juntos hacia la libertad emocional y espiritual que Dios promete, una libertad que no depende de las circunstancias, sino de la presencia del Señor, una libertad que no se produce negando lo que sentimos, sino permitiendo que Dios transforme lo que sentimos. El miedo no es un signo de debilidad, es un recordatorio de que necesitamos apoyo en algo más grande que nosotros mismos, y ese apoyo está en Dios. Vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, la palabra dice: No tengas miedo, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Este pasaje es una de las declaraciones más completas sobre el corazón de Dios hacia nosotros en momentos de temor. Él no solo nos pide que no tengamos miedo, nos da la razón por la cual no debemos temer su presencia. No estamos solos cuando tenemos miedo, no estamos desprotegidos, no estamos abandonados. Él está ahí, sosteniendo aquello que sentimos que se nos escapa de las manos. El miedo casi siempre nace cuando creemos que no tenemos control, pero Dios no nos invita a tener más control, sino a confiar en el suyo. Él es quien sostiene, quien fortalece, quien guía y quien protege. Cuando tratamos de cargar solos los temores internos, la carga se vuelve insoportable, pero cuando la ponemos en sus manos, Dios la transforma en fortaleza. Miedo entregado a Dios se convierte en confianza. Ansiedad entregada a Dios se convierte en paz. Vulnerabilidad entregada a Dios se convierte en fuerza. También encontramos esta verdad en el libro de los Salmos, capítulo 56, versículo 3, donde está escrito: Cuando tenga miedo, confiaré en ti. Estas palabras son sencillas, pero contienen un poder inmenso. No dicen si algún día tengo miedo, sino cuando tenga miedo. El miedo no es un enemigo extraño, es una experiencia humana, y la respuesta no es ignorarlo, sino dirigir nuestra confianza hacia el único que puede calmar el corazón. Confiar no significa dejar de sentir, significa aprender a descansar en aquel que nunca cambia. Cada uno de nosotros sabe cómo se siente el miedo en su interior. Tal vez aparece como preocupación continua, como un pensamiento que no se detiene, como un presentimiento que incomoda, como una sensación física de tensión, o como una emoción antigua que nunca fue resuelta. Dios conoce ese rincón de tu alma, conoce lo que te angustia incluso cuando no lo expresas. Él entiende lo que te incomoda incluso cuando no sabes ponerlo en palabras. Y por esa razón, su mensaje constante es: no temas, porque yo estoy contigo. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, la Escritura declara: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Estas palabras muestran que la valentía no es ausencia de miedo, sino acción guiada por la presencia de Dios. El Señor no promete un camino sin desafíos, pero sí promete su compañía en cada paso. Y cuando Dios camina con nosotros, el miedo pierde autoridad. El miedo también suele alimentarse de escenarios que todavía no existen. Nos preocupa lo que podría pasar, lo que tal vez suceda, lo que imaginamos que puede ir mal. Pero Dios nos llama a vivir de una forma diferente, no desde la incertidumbre, sino desde su fidelidad. Él no se mueve por suposiciones, Él se mueve por su palabra, y cuando vivimos desde su palabra, la mente encuentra descanso. En el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 4, encontramos: Busqué al Señor, y Él me respondió.
me libró de todos mis temores. Esta declaración no habla de una huida emocional, sino de una liberación profunda. Dios no ofrece un alivio temporal, Él ofrece una transformación interna. Cuando buscamos al Señor con sinceridad, Él no nos deja con el mismo peso. Él responde, y cuando Él responde, el alma experimenta libertad. Cuando permitimos que Dios entre a las áreas donde habita el miedo, algo comienza a cambiar en nosotros. A veces ese cambio es sutil, como un suspiro de alivio después de un día largo. Otras veces es fuerte, como una ola que limpia un espacio interior que ni siquiera sabíamos que estaba tan tenso. Dios trabaja de maneras diversas, pero siempre trabaja con propósito. Y parte de ese propósito es enseñarnos que el miedo no tiene por qué definir nuestra vida. Puede estar presente, pero no tiene por qué gobernar. Puede aparecer, pero no tiene por qué dirigir nuestras decisiones. Hay miedos que nacen de experiencias pasadas, heridas que todavía intentamos procesar. Hay miedos que nacen del futuro, de lo desconocido, de la sensación de no tener control. Hay miedos que nacen de circunstancias presentes que parecen demasiado grandes para nosotros, pero Dios conoce cada uno de ellos. Él no solo ve el miedo, ve la raíz, y allí es donde comienza la verdadera liberación. Dios no arranca las hojas del miedo, arranca las raíces que lo mantienen vivo dentro de nosotros. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús dijo: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Estas palabras revelan una verdad profunda. El miedo se combate con la paz de Cristo, no con argumentos, no con lógica humana, no con fuerza de voluntad, sino con la paz que viene del Hijo de Dios, una paz que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que Él produce dentro del corazón. Y cuando esa paz llega, el miedo ya no encuentra espacio donde sostenerse. También vemos esta guía divina en el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 1, donde dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Este pasaje nos recuerda que cuando Dios ilumina el camino, el miedo deja de tener poder. El temor muchas veces se alimenta de la oscuridad, de la incertidumbre, de lo que no podemos ver claramente. Pero cuando el Señor se convierte en nuestra luz, ilumina lo que antes nos asustaba, y cuando Él es nuestra fortaleza, sentimos una estabilidad interior que no proviene de nosotros, sino de su presencia constante. El miedo también se presenta como una voz interna que nos dice que no somos suficientes, que no lo lograremos, que no podremos enfrentar lo que viene. Pero Dios trae otra voz, una voz firme y llena de verdad. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Esto no solo describe lo que Dios nos dio, también describe lo que no viene de Él. El miedo que paraliza no proviene del Espíritu de Dios. La inseguridad que corroe no proviene del Espíritu de Dios. La duda que nos encierra tampoco viene de Él. Lo que viene de Dios es poder que fortalece, amor que levanta, y dominio propio que estabiliza. Para que la liberación del miedo sea real, necesitamos comprender que no se trata de eliminar toda emoción de temor, sino de aprender a interpretar esa emoción bajo la verdad de Dios. El miedo natural puede advertirnos, puede ayudarnos a reaccionar con sabiduría, puede guiarnos hacia decisiones prudentes, pero el miedo que proviene de la ansiedad, la desesperación o la tormenta interna no proviene de Dios, y es en esas áreas donde Él quiere obrar. Muchos temores se forman en la mente antes de manifestarse en el corazón, pensamientos que empiezan como pequeñas dudas y después se convierten en barreras emocionales. Por eso, la Escritura nos instruye una y otra vez a renovar nuestra manera de pensar. Cuando nuestros pensamientos se alinean con la verdad del Señor, el miedo pierde territorio. Cuando la mente se enfoca en la fidelidad de Dios, las mentiras del temor se debilitan. En el libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 5, la palabra declara:
no temerás los terrores de la noche ni la flecha que vuela en el día. Este pasaje muestra la protección integral del Señor. Miedos nocturnos, miedos diurnos, miedos visibles, miedos invisibles. Dios habla sobre todos ellos. Él sabe que hay temores que llegan en la noche, cuando la mente está más sensible, y sabe que hay temores que llegan en el día, cuando las responsabilidades presionan. Pero su protección abarca tanto el día como la noche, tanto lo que se ve como lo que no se ve. El miedo se debilita cuando entendemos que nuestra vida está sostenida en manos que jamás nos soltarán. Miedo se debilita cuando recordamos que Dios tiene control de lo que nosotros no podemos controlar. Miedo se debilita cuando aceptamos que incluso aquello que parece incierto está bajo la perfecta sabiduría del Señor. El miedo pierde su fuerza cuando miramos más a Dios que a la situación que nos preocupa. La liberación del miedo es un proceso, y en ese proceso Dios nos enseña a reconocer su voz por encima de cualquier otra. Su voz no trae confusión, su voz no trae angustia, su voz no nos encierra, nos libera, y cuando su voz se vuelve clara, lo que antes parecía grande empieza a volverse pequeño, lo que antes nos intimidaba empieza a perder poder. Dios no nos deja solos en el proceso de superar el miedo. Él nos guía paso a paso hacia una libertad interior cada vez más profunda. Cuando avanzamos un poco más en el camino de entender cómo Dios nos libera del miedo, descubrimos algo muy importante. Muchos temores no solo residen en la mente, sino que se aferran al corazón. Son temores que han estado allí por años, temores que se formaron cuando éramos más jóvenes, temores que nacieron en momentos de vulnerabilidad, o incluso temores que aprendimos, sin darnos cuenta, a través de experiencias que dejaron huellas profundas. Estos temores no siempre se manifiestan de manera evidente, a veces se esconden en decisiones, en reacciones, en silencios, en pensamientos que vuelven una y otra vez sin invitación. Dios conoce esas capas internas, y es allí donde Él quiere obrar, porque la verdadera libertad no consiste en reprimir el miedo, sino en sanar su raíz. Muchas veces intentamos suprimir lo que sentimos pensando que es la forma correcta de avanzar, pero Dios no quiere que vivamos ocultando el miedo, quiere que vivamos libres de él. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1, la palabra dice: no tengas miedo, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, eres mío. Esta declaración es profundamente personal. Dios no está hablando a una multitud sin rostro, está hablando a cada uno de nosotros individualmente. Te he llamado por tu nombre. El miedo pierde fuerza cuando recordamos que le pertenecemos a un Dios que nos conoce íntimamente, que nos llamó por nombre, que nos escogió, que nos redimió. No somos uno más en medio de la multitud. Somos suyos, y cuando el alma realmente cree esto, la sensación de desprotección que alimenta al miedo comienza a disolverse. Muchos temores nacen de sentirnos solos, de sentir que no tenemos apoyo suficiente, de pensar que lo que enfrentamos es más grande que lo que somos. Pero Dios responde a estos pensamientos enseñándonos a descansar en su presencia. No estamos solos, nunca lo hemos estado. En los momentos más oscuros, Él estuvo. En las situaciones más dolorosas, Él estuvo. Y en los tiempos de mayor incertidumbre, Él sigue estando. Su presencia no es simbólica, es real. En el libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 4, encontramos: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Estas palabras no son una promesa de que nunca enfrentaremos valles, sino una afirmación de que aún en el valle más oscuro, Dios camina con nosotros. La presencia de Dios no elimina automáticamente el valle, pero elimina la desesperación dentro de él. Cuando Dios está con nosotros, incluso aquello que parece más amenazante pierde poder. El miedo también puede surgir cuando nos sentimos incapaces de enfrentar lo que viene. Podemos sentirnos pequeños ante desafíos que parecen demasiado grandes, pero Dios nos recuerda que su fortaleza se perfecciona en nuestra debilidad. Él no nos pide ser fuertes por nosotros mismos, nos pide confiar en su fuerza, y cuando lo hacemos, algo cambia dentro de nosotros. El corazón se estabiliza, la mente se aquieta,
el espíritu se fortalece. En el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 17, dice la Escritura, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti, Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores, te alegrará con cantos. Qué profundo es esto, Dios calma nuestros temores con su amor, no con presiones, no con exigencias, no con juicios, sino con amor. Y ese amor tiene la capacidad de hacer lo que nada más puede, sanar lo que parecía permanente. Gran parte del miedo se alimenta de expectativas negativas, de escenarios exagerados que construye la imaginación cuando no encuentra estabilidad. Pero Dios no nos llama a vivir sostenidos por imaginación que nos angustia, nos llama a vivir sostenidos por su verdad. La verdad de Dios es un ancla emocional. Es lo que impide que la mente sea arrastrada por pensamientos que no provienen de Él, y cuando la verdad se vuelve más fuerte que la especulación, el miedo pierde territorio. En el libro de los Salmos, capítulo 100, versículo 5, la palabra declara, porque el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. El miedo se reduce cuando recordamos la bondad de Dios, no su severidad, no su distancia, sino su bondad. Un Dios bueno no abandona, un Dios bueno no rechaza, un Dios bueno no deja desprotegido, y cuando el alma descansa en esta bondad, se fortalece desde dentro. Hay momentos en los que el miedo no desaparece rápidamente, puede regresar en olas, puede repetirse en pensamientos, puede presentarse en distintas etapas de la vida. Pero la liberación no consiste en que el miedo nunca vuelva a tocar a la puerta, consiste en que ya no encuentre un corazón sin defensa. Dios nos capacita para reconocer sus mentiras, para rechazar su influencia y para permanecer firmes incluso cuando la emoción intenta levantarse. Él forma un escudo dentro de nosotros, uno que no se rompe con facilidad porque está sostenido por su palabra, su espíritu y su presencia. La liberación del miedo también requiere aprender a soltar aquello que no podemos controlar. Muchos temores nacen de querer tener dominio sobre todo, un impulso natural del ser humano cuando intenta protegerse a sí mismo. Pero Dios nos enseña que parte de la libertad consiste en confiar, en descansar, en aceptar que Él tiene control sobre lo que nosotros no podemos manejar. En ese acto de rendición, la ansiedad pierde fuerza y el alma encuentra un lugar seguro. Y finalmente, a medida que continuamos avanzando en este proceso, entendemos que Dios no solo nos libera del miedo, también nos llena de valentía, una valentía que no es orgullo humano, sino convicción divina, una valentía que no se basa en la ausencia de temor, sino en la certeza de que Dios está en cada paso. A medida que seguimos profundizando en este camino de libertad interior, vamos entendiendo que el miedo no solo se manifiesta como una emoción intensa, también puede aparecer disfrazado. A veces se presenta como duda constante, como inseguridad, como necesidad de aprobación, como incapacidad para tomar decisiones, o incluso como un agotamiento emocional difícil de explicar. Pero detrás de cada una de esas manifestaciones está un corazón que necesita ser fortalecido por Dios, un corazón que necesita aprender a descansar en su voz en lugar de dejarse guiar por voces que no traen paz. El Señor comprende cada una de nuestras áreas vulnerables. Él conoce las razones por las que reaccionamos de cierta manera, conoce los pensamientos que se repiten, las preocupaciones que regresan y los silencios que a veces guardamos porque no sabemos cómo expresar lo que sentimos. Dios no se impresiona por nuestras luchas internas. Él se acerca a ellas con paciencia, sabiduría y una ternura que sana lo que creíamos imposible. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 13, encontramos una declaración poderosa: Yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dices, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Qué impresionante es imaginar a Dios tomando nuestra mano, no como un símbolo poético, sino como una verdad espiritual. Él nos consuela, nos guía, nos afirma y nos recuerda que nuestro futuro no depende de nuestro temor, sino de su fidelidad. Muchas veces, el miedo se alimenta del pasado,
Recuerdos de fracasos, heridas que nunca se cerraron por completo, palabras que nos marcaron, experiencias que nos hicieron desconfiar. Pero Dios no quiere que vivamos atados a lo que fue. Él quiere sanar, restaurar y renovar lo que quedó afectado. No somos prisioneros de lo que vivimos. Somos hijos de aquel que restaura todas las cosas. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, la Escritura dice: si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Esta verdad confronta la raíz del miedo, porque gran parte de lo que tememos está relacionado con la idea de que algo puede dañar nuestra vida sin que tengamos defensa. Pero Dios mismo declara que Él está a nuestro favor. Y cuando el Dios Todopoderoso está a favor nuestro, lo que nos amenaza pierde poder y pierde autoridad. También es importante comprender que la paz de Dios no depende de circunstancias externas. La paz de Dios es un estado interior que supera lo que sucede alrededor, una paz que guarda la mente y el corazón incluso en temporadas difíciles. La palabra en Juan, capítulo 14, versículo 27, lo expresa así: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Por eso no se angustien ni tengan miedo. Esta paz no es producto de un ambiente tranquilo, es un regalo divino que actúa incluso en medio de la incertidumbre, cuando enfrentamos momentos en los que el miedo parece más fuerte que nuestra fe. Debemos recordar que no estamos llamados a vencer con nuestras fuerzas. No se trata de ser perfectos, ni de no sentir emoción alguna. Se trata de reconocer que Dios está obrando en nosotros, aun cuando sentimos fragilidad. Dios no nos pide que neguemos la realidad, nos invita a verla a través de sus ojos, y cuando miramos desde su perspectiva, todo cambia, lo que parecía imposible se vuelve manejable, lo que parecía peligroso se vuelve temporal, y lo que parecía definitivo se vuelve transformable. En el libro de los Salmos, capítulo 56, versículo 3, encontramos palabras simples pero poderosas: pero cuando tenga miedo, en ti confiaré. No dice si alguna vez tengo miedo, sino cuando tenga miedo, reconociendo que el miedo puede presentarse, pero también declarando que nuestro refugio no es el miedo, sino Dios. Aprender a decir confío en ti en medio del temblor interior es un acto espiritual de enorme fuerza. A veces, el miedo toma fuerza por la falta de dirección. Cuando no sabemos qué camino elegir o qué decisión tomar, la incertidumbre puede ser intimidante, pero Dios promete guiarnos. Él no solo ilumina el camino, también nos acompaña paso a paso. La Escritura en Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Cuando entregamos nuestras decisiones a Dios, el miedo por equivocarnos pierde su impacto, porque confiamos en que Él dirige nuestros pasos. El miedo también puede afectarnos físicamente: agotamiento, tensión, dificultad para descansar, pensamientos repetitivos. Pero Dios restaura incluso el cuerpo que ha sido afectado por la ansiedad. El Salmo 4, versículo 8, declara: en paz me acuesto y en paz me duermo, porque solo tú, oh Señor, me mantienes a salvo. La paz de Dios no solo calma la mente, también calma el cuerpo, y cuando el cuerpo descansa en la presencia de Dios, las fuerzas se renuevan. A medida que seguimos avanzando, nos damos cuenta de que la verdadera libertad del miedo no consiste solo en dejar de sentirlo, sino en vivir con la convicción profunda de que Dios está con nosotros en cada momento. Dios no nos promete una vida sin desafíos, nos promete su presencia en cada desafío, y su presencia es más poderosa que cualquier temor que pueda levantarse. A medida que llegamos al punto final de esta reflexión, se vuelve evidente que Dios no solo desea liberarnos del miedo, sino enseñarnos a vivir en una confianza constante, una confianza que transforma nuestra manera de ver el mundo, nuestras decisiones y nuestra identidad. Porque muchas veces, el miedo intenta hacernos olvidar quiénes somos, intenta debilitarnos, intenta robarnos la claridad interior, pero Dios nos recuerda que somos su obra, somos su creación, somos su pueblo, somos sus hijos.
y un hijo que se sabe amado no vive bajo el dominio del temor. El miedo se alimenta de incertidumbre, pero Dios se manifiesta con seguridad. El miedo se sostiene en lo desconocido, pero Dios se revela como guía. El miedo se forma en la ausencia de respuestas, pero Dios nos ofrece dirección y propósito. Él no espera que vivamos la vida adivinando, ni navegando en un mar de dudas sin rumbo. Él camina delante de nosotros como luz, como fuerza, como protector. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, Dios nos dice: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Esta promesa no está condicionada al lugar donde estemos, ni al tipo de desafío que enfrentemos. Es una declaración universal. Donde quiera que vayamos, Dios está. En el camino incierto, en la decisión difícil, en el momento vulnerable, en el pensamiento que inquieta, Él está, y su compañía es nuestra valentía. Mientras meditamos en esta verdad, también entendemos que el miedo nunca tendrá la última palabra porque Dios tiene autoridad sobre él. Cada vez que un pensamiento angustiante se levanta, Dios ofrece una respuesta mayor. Cada vez que la preocupación intenta dominar la mente, Dios proclama su cuidado. Cada vez que una voz interna dice no puedes, Dios responde con sí puedes, porque yo estoy contigo. Dios no minimiza nuestras emociones, las transforma, no ridiculiza nuestras luchas, las sana, no nos exige perfección, nos ofrece presencia. El apóstol Pablo nos recuerda en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Este versículo no solo describe lo que Dios quita, describe lo que nos da. No vivimos vacíos, no vivimos simplemente sin miedo, vivimos llenos de poder para enfrentar lo que se presenta, llenos de amor que sostiene el corazón, llenos de autodisciplina que protege la mente de pensamientos que no provienen de Dios. Esta triple fortaleza interior es un regalo divino, y llegados a este punto, después de reflexionar en tantas promesas, después de escuchar la voz de Dios a través de su palabra, después de permitir que la verdad penetre las áreas más profundas del alma, es necesario cerrar este tiempo entregando cada carga, cada preocupación, cada temor consciente o inconsciente a Dios. Ahora entramos en un momento de oración profunda, extensa y detallada, para que el Espíritu Santo ministre en cada área donde alguna forma de miedo ha estado ocupando espacio. Aquí comienza la oración. Señor amado, venimos delante de ti con el corazón abierto, reconociendo que tú eres nuestra fortaleza, nuestra luz, nuestra roca segura. A lo largo de este tiempo hemos escuchado tu voz, hemos recibido tu palabra y hemos sentido cómo tú tocas cada rincón donde el miedo ha intentado habitar. Por eso hoy, Padre Eterno, elevamos esta oración profunda, confiando plenamente en que tú respondes, en que tú sanas, en que tú liberas, en que tú restauras. Padre, entregamos ante ti todo temor que se ha asentado en el corazón, todo miedo que se formó en la niñez, todo temor que nació de experiencias difíciles, todo temor que surgió por palabras que nos marcaron, todo miedo que apareció en momentos de dolor o incertidumbre. Te pedimos que entres a cada memoria, cada pensamiento, cada emoción que aún causa inquietud, que tu presencia llene los lugares donde antes había oscuridad, que tu luz reemplace lo que el temor había tomado. Señor, reconocemos que a veces hemos permitido que la preocupación dirija nuestras decisiones. Hoy renunciamos a eso, hoy declaramos que nuestro guía eres tú. Te pedimos que limpies nuestra mente de pensamientos repetitivos, de escenarios imaginarios que solo generan ansiedad, de conclusiones negativas que no provienen de ti. Purifica nuestros pensamientos con tu verdad. Establece en nuestra mente la certeza de que tú estás en control. Padre amado, también entregamos todo miedo relacionado con el futuro, todo temor a lo desconocido, todo temor a equivocarnos, todo temor a perder algo o alguien, todo temor a no tener suficiente, todo miedo que nace de sentirnos incapaces. Hoy lo colocamos a tus pies, confiando en que tú diriges nuestros pasos, en que tú abres caminos donde no los hay, en que tú sostienes nuestra vida con poder. Señor,
Haznos descansar en tus planes, porque tus planes no fallan. Te pedimos también, Dios eterno, que sanes el cuerpo de toda tensión que el miedo ha provocado, toda agitación interna, todo insomnio, toda opresión en el pecho, todo cansancio emocional acumulado por años de preocupación constante, que tu paz entre ahora en cada célula, en cada músculo, en cada sistema del cuerpo, que la respiración se calme, que la mente se aquiete, que el corazón encuentre estabilidad, que tu paz se convierta en nuestro descanso. Señor, libéranos de todo miedo relacionado con la identidad, de toda inseguridad, de toda sensación de insuficiencia, de todo pensamiento que nos haga creer que no somos capaces, que no somos dignos, que no somos fuertes. Recuérdanos quiénes somos en ti, recuérdanos que somos amados, escogidos, protegidos, respaldados, fortalecidos por tu mano, que el alma se levante con nueva valentía, con convicción profunda, con una confianza que nace de saber que pertenecemos a ti. Padre, rompe toda cadena emocional que aún intente sujetarnos, todo miedo heredado, todo miedo aprendido, todo miedo implantado por experiencias pasadas, que ninguna de esas voces tenga poder sobre nosotros. Solo tu voz, solo tu verdad, solo tu presencia. Señor, ahora declaramos que tu amor perfecto echa fuera todo temor, que tu presencia cubre nuestra vida como un escudo, que tu Espíritu Santo llena cada espacio interior con paz, con serenidad, con estabilidad. Declaramos que ningún miedo tiene permiso para gobernar nuestra mente, ningún temor tiene autoridad sobre nuestra alma, porque tú, Señor, eres más grande que cualquier cosa que enfrentemos. Hoy proclamamos libertad, libertad de la ansiedad, libertad de los pensamientos obsesivos, libertad de las angustias del pasado, libertad de las preocupaciones del futuro, libertad de cualquier temor que haya querido impedir nuestro avance. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que caminamos en confianza, en fe, en seguridad divina. Padre, gracias por escucharnos. Gracias por obrar mientras oramos. Gracias por sanar lo que estaba herido, por iluminar lo que estaba confuso, por fortalecer lo que estaba débil. Hoy descansamos en ti, confiamos en ti, y declaramos que somos libres del miedo gracias a tu amor y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén.